La doctora Toñita estaba haciendo algunas preguntas. ¿Listo? Bueno. Nada más te falta un modo presentación, Brenda. Sí, un segundito. Un modo presentación. Ok, bueno, pues la licenciada Brenda Cintia Medel les va a hablar sobre interculturalidad en tuberculosis. Adelante, Brenda. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos y todas. Pues primero que nada, muchas gracias por la paciencia. Ya es tarde, siempre es difícil como ser la última en presentar, pero bueno, vamos a hacer esta presentación lo más dinámica que se pueda y pues a mí me gusta, es un tema bonito. Quizá en un inicio puedan pensar que no tiene mucha correlación con tuberculosis, sin embargo, verán que poco a poco lo voy a poder ligar, o bueno, por lo menos eso es lo que voy a intentar. Denme un segundo porque no puedo ponerlo en presentación. Ahí está, ¿verdad? Sí, ya se ve bien. Ok, muchas gracias. Pues bueno, en efecto voy a hablarles de tema de interculturalidad. Vamos a empezar por el concepto en general. La interculturalidad se considera un proceso de convivencia en el que las personas, grupos e instituciones con características culturales y posiciones diversas pues conviven y se relacionan de manera abierta, horizontal, de manera incluyente, sobre todo respetuosa y sinérgica en un contexto compartido. Es decir, lo que queremos mencionar o nombrar cuando hablamos de interculturalidad es ese reconocimiento a la otra persona, a la otra cultura, al otro contexto como un ser digno de ejercer todos sus derechos, valorando la diversidad como una riqueza potencial. Siempre que hablamos de interculturalidad, generalmente nos viene a la mente o se utiliza en el contexto del trabajo con comunidades indígenas. Sin embargo, aquí hay que tener también en cuenta que la interculturalidad puede ayudarnos a trabajar con las personas migrantes, ya sea migrantes internos o migrantes de otros países, y pueden ser migrantes legales y también migrantes ilegales. Por supuesto, cuando son migrantes legales que van a permanecer aquí mucho más tiempo, pues este proceso de interculturalidad puede ser todavía más importante y más fortalecido. Sin embargo, también en esta concepto que les acabo de leer, nos menciona que son también grupos que están en una posición diversa, es decir, no necesariamente voy a visualizarlos como alguien de otro país o alguien de otra etnia, sino también hay algunos autores que nos explican que en este grupo de las tribus urbanas, que se conocen como tribus urbanas, también puede haber un cierto proceso de interculturalidad, si es que nosotros queremos entender verdaderamente cuál es su visión de su mundo. Es decir, pueden ser totalmente mexicanos y mexicanas que han vivido toda su vida aquí, incluso en aspectos o entornos de ciudad, urbanos, pero que no necesariamente tienen o comparten todos los procesos culturales y las convivencias que, digamos, de algún modo, el resto de la población. Entonces, este proceso es importante que lo conozcan todos y todas los gerentes de los programas de salud, porque lo que quiere es fortalecer el reconocimiento de la diversidad. Ese es el primer paso. Estamos hablando de un proceso, es decir, no lo vamos a hacer ni lograr de la noche a la mañana, ni con solamente una actividad, sino que es un proceso constante que además se tiene que construir con la otra parte. Primero inicia con un reconocimiento de la diversidad, un trato digno, un trato como sujeto. La persona que inicia este proceso intercultural pues debe tener esa disposición de escuchar respetuosamente,
a la otra persona, que también en ese sentido debe de tener una libertad de expresión de sus percepciones y creencias. Y ninguna de las dos partes debe generar un juicio negativo hacia esas otras expresiones, percepciones y creencias. El segundo paso sería entonces el respeto a esas diferencias, ¿no? Interactuar con igualdad de oportunidades, es decir, no hay alguien que sepa más, simple y sencillamente es una persona o un grupo que sabe de diferente manera. No conoce más, sino simplemente su conocimiento es diferente. En ese sentido, lo que se logra o lo que se intenta lograr es que esa otra cultura que generalmente representa una minoría numérica en algunos entornos, pues no se sienta como esa minoría, no se siente excluida, sino simple y sencillamente como parte integral del espacio en donde se conviva regularmente. Vamos a seguir entonces en este proceso al siguiente punto, que serían las relaciones equitativas. Una cosa es que conozca, por ejemplo, a la cultura indígena que está cerca de mi comunidad o está dentro del área en la que yo trabajo, pero otra cosa es que verdaderamente entienda lo que esa otra cultura me quiere comunicar. Que entienda por qué la visión es diferente. En ese sentido, llega un determinado momento en que el proceso intercultural me va a permitir a mí estar en sintonía, estar en los zapatos de la otra persona y generar esta empatía para que yo pueda trabajar adecuadamente, pues, insisto, cualquier programa de salud, pero ahorita vamos a ver cómo lo aterrizamos a tuberculosis. Y finalmente, el último punto, que sería lo ideal, es ese enriquecimiento mutuo. Es decir, yo paso ya de la obtención de ese conocimiento a la obtención y generación de resultados de manera conjunta entre ambas culturas, entre ambas cosmovisiones, entre ambos procesos de vida, ¿no? Eso es lo que finalmente buscaría este proceso intercultural. Aquí debo de insistir en que no hay que confundir lo que es una competencia cultural con una competencia intercultural. Puedo yo conocer, e incluso de memoria, conocerme cuáles son el proceso histórico de una comunidad o la cosmovisión de una comunidad migrante, ¿no? Por ejemplo, pero no necesariamente quiere decir que haya yo integrado a mi conocimiento propio lo que vi en la otra parte o en la otra comunidad. La primera parte sería solamente competencia cultural, es decir, yo tengo y domino lo que manejo en un día a día. Puedo tener, por ejemplo, un modelo, aterrizando un poquito ya el ejemplo en las competencias interculturales en salud, puedo yo comprender y ser maestra en el modelo médico hegemónico, ¿no? Que es generalmente esta respuesta social de los centros de salud, los sistemas organizados, las prácticas que utilizan medicina, fármacos, el DOTBAL, los cultivos, las vaciloscopías, etcétera, ¿no? Y puedo conocer que en mi comunidad, por ejemplo, pues todos los procesos de afectación respiratoria, pues no sé, se utilizan los tés estos, los jarabes de ajolote, o se come carne de zorrillo, por ejemplo, ¿no? Pero hasta ahí. Yo conozco uno, domino uno y conozco el otro. Sin embargo, este proceso intercultural lo que requiere, o para que verdaderamente se considere un proceso intercultural, es justamente la sumatoria de ambos modelos. Es ver esa apertura, ese conocimiento a comprender la cultura, así como la cosmovisión de la población que se atiende en los servicios médicos, que son los que yo dominaría, pero para que pueda tener un mayor impacto clínico y educativo, pues debo de adaptar los servicios a la cultura y necesidades de los usuarios. Eso es lo que verdaderamente yo tendría que generar para considerar un servicio intercultural en salud. Aquí pongo algunos ejemplos de los
avances que se han tenido en algunas entidades. Muchos de los avances son en el programa de salud materna, pero me parece interesante mencionarlos y detenerme aquí un momento para que nos quede más claro en el ejemplo qué se refiere un proceso intercultural. Generalmente varias comunidades indígenas, varias sociedades indígenas en la que la mujer al parir está ya sea en cuclillas, ya sea sentada, lo que se conoce o en algunas zonas del país como las rinconeras, recargadas justamente en una esquina de la casa, apoyadas, y lo que se usa regularmente o acostumbra regularmente, pues es que la misma gravedad ayude a que el bebé corone y salga con mayor facilidad. Sin embargo, en el modelo nosotros occidental que utilizamos, este proceso ya regularmente se hace con la mujer en posición horizontal, y eso puede generar, bueno, además de las justificaciones clínico-biológicas que ya se han estudiado y documentado ampliamente, en cuanto a que hay quizá algún retraso en el acomodo del bebé, un esfuerzo mayor en cuanto para la mujer para hacer el pujo y poder coronar, etcétera. Esto además de los fundamentos biológicos que ya, insisto, se han estudiado, puede generar esa incomodidad también social, física, individual en la mujer que se le obliga a parir de manera horizontal cuando su comunidad, sus antecesoras, su propia familia, pues siempre ha parido de manera vertical, ¿no? Entonces, justamente se hace todo un programa en el que se analizan estas situaciones, hay un entendimiento mutuo y pues ahora los servicios de salud en algunas comunidades tienen esa adaptación, ¿no? Además, la adaptación de que la mujer esté acompañada. Muchas veces en los hospitales más urbanos, pues la mujer entra sola a los servicios y puede ver a su familia pues solamente en las horas de visita, ¿no? Aquí en estos dos ejemplos que les estoy mostrando, pues ya hay una adaptación a la cultura de la comunidad indígena en este ejemplo, y también acá abajo podemos ver por qué se cambian la cama tradicional de un hospital por unas hamacas en las que ya se pueden sentir mucho más cómodas y que también tienen ciertas justificaciones en la cosmovisión de por qué necesitan un poco más de aire, movimiento, etcétera, ¿no? Eso es lo que puede y deseamos que dé resultado esta relación intercultural en salud. ¿Cómo logramos esto o cuáles son los pasos para poder llegar a esta situación? Pues primero tenemos que entender la cosmovisión y la relación de esa cosmovisión con la práctica de la medicina y los cuidados. Primero vamos a revisar que la cosmovisión como concepto es el conjunto articulado de representaciones, ideas y creencias con las que cada pueblo interpreta el ámbito de la salud, la enfermedad, el dolor y la muerte. Aquí cabe mencionar, destacar la palabra interpretación. Uno de los primeros conceptos que nos piden modificar cuando uno toma cursos de interculturalidad es quitar la idea de una verdad única y absoluta. Aquí lo que tenemos que ceder y abrirnos es a la posibilidad de entender que no todos van a tener la misma realidad que uno tiene, ni la única verdad posible, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que entender que son interpretaciones de un único fenómeno, ese sí, concreto, único, pero lo que va a cambiar es la interpretación que le damos a ese evento, ¿no? En este caso, el proceso salud-enfermedad. Y esta interpretación en realidad se da en todas las sociedades. Todas las sociedades han creado modelos de cómo explicar su forma de ver el mundo y por supuesto eso incluye el modelo médico en particular, ¿no? Es esa forma
única y concreta de entender la salud y prevenir la enfermedad, restituir la salud o prolongar la vida. Entonces así tenemos ejemplos a nivel del país, por ejemplo, en las que las comunidades indígenas asocian mucho el proceso de salud de enfermedad con la pérdida de equilibrio entre frío y caliente, por ejemplo, ¿no? Pero asimismo se tiene a nivel internacional. La medicina china, que es una de las más reconocidas, pues también nos habla de bases o principios en los que también hay una correlación del ser humano con su entorno, con su ambiente. Simple y sencillamente los enmarcan o los nombran de una determinada manera, ¿no? Es una relación entre el yin y el yang, el tipo de órganos que se tienen, etcétera. Pero eso es una construcción social, histórica y real, que es lo que hay que destacar. No buena ni mala, simplemente existe. Al final de todo, lo que se busca es que se logre en el personal de salud una competencia cultural. Es decir, a través de este proceso intercultural de enriquecimiento mutuo, de comunicación continua, de reconocimiento de la otredad, lo que vamos a querer como objetivo final es que esta persona tenga la habilidad y la capacidad para interactuar y negociar. Ojo, destaco la palabra negociar, la forma y el tipo de servicios que se ofrecen con y para grupos culturalmente diversos. Y esto, por supuesto, se puede aplicar tanto a las personas como a las instituciones. Un servicio culturalmente competente debe de promover la oferta de servicios interculturales, es decir, este respeto, esta sinergia final. Por supuesto que dentro de las actividades que se deben de realizar, pues es adecuar los mensajes a la situación de sus usuarios, pero no solamente en cuestiones de lenguas, que es lo que regularmente nos comentan como barrera de acceso a los servicios, ¿no? Bueno, yo no hablo náhuatl y no tengo un intérprete de otomí, por ejemplo, sino también adecuarlos a la situación de los usuarios. A lo mejor puedo hacer 1000 carteles y tengo un traductor que me hizo a favor de traducirme 10 carteles en náhuatl, ¿no? Pero resulta que de la población a la que yo atiendo, pues la mayoría son analfabetas de su propia lengua. Entonces, aunque yo haya hecho ese esfuerzo de traducir un documento escrito, pues de todas maneras no voy a permear en la comunidad porque esa no es la necesidad ni la situación particular de los usuarios a los que me tengo que dirigir. Lo mismo con las características de la región, ¿no? Uno de los ejemplos más utilizados es cuando hablamos de el plato del buen comer, pero pues manejamos, no sé, pescados azul o bagre en zonas del altiplano y al contrario, ¿no? Manejamos ingredientes de bosque de coníferas a nivel de poblados a nivel del mar, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que adaptar a las situaciones de los usuarios. Por supuesto, también un servicio culturalmente competente debe de contar con personal técnicamente capacitado en todo este tema. Y esta es la razón por la que se haya elegido hablarles, aunque sea muy someramente, de esta situación en este curso de inducción. También conoce y reconoce la diversidad cultural de la población, promueve actitudes respetuosas y de servicio que considera las expectativas de los usuarios respecto a la calidad de atención. Esto es importante, ¿no? Sí, puedo yo tener una idea de lo que es calidad de servicio, sin embargo, acuérdense que una verdadera evaluación de este tema siempre tiene que incluir a la percepción de los usuarios. También se fomenta la participación social, ese empoderamiento, ese famoso empoderamiento para que no solo se acerquen a ellos mismos a los servicios de salud, sino para que también sean capaces de reconocerse como seres integrales de su cuidado.
Y por supuesto incluir a otros proveedores de salud, de otros modelos de atención, es una manera de fomentar la participación de estos usuarios. Yo sé que varios de ustedes ya tienen experiencia o conocimiento, o por lo menos han escuchado en alguna ocasión de estas clínicas que ya hay en varias partes del país, en las que además de la consulta de la medicina occidental, también ya se incluyen consultorios para el médico tradicional, la partera, el chamán. Hay algunas que incluso tienen su huerto para herbolaria a un costado, etcétera. O sea, hay esfuerzos en este sentido, ¿no? Y también se promueven ambientes positivos de atención a los usuarios. Esto es básicamente el resultado final, la aplicabilidad de todo este concepto teórico de interculturalidad, cómo lo tenemos que aterrizar a los servicios de salud. Ahora, ¿cómo lo aterrizamos al modelo de atención para tuberculosis ya específicamente? Si estamos hablando de que es un proceso de comunicación, pues primero debo de entender que la persona o la comunidad con la que yo trabaje no necesariamente va a conocer la tuberculosis del mismo modo que yo. Entonces, la primera pregunta para iniciar este acercamiento a un abordaje intercultural sería, quizá, esto es meramente un ejemplo, ¿cómo se identifica la tos como un síntoma de tuberculosis? Ya lo decía la doctora Lulú en la mañana, muchas veces la persona dice, bueno, pues esta es una tos normal, ¿no? Ni siquiera se identifica como una problemática. Y mucho menos se identifica que existe la tuberculosis. Más de una vez hemos escuchado que la tuberculosis está erradicada de nuestro país, ¿no? O por lo menos en el papel eso es lo que sucede. Entonces, nuestro primer paso es identificar cómo la comunidad identifica el proceso de tos o la tuberculosis en sí misma. Y sí hay avances interesantes, sobre todo en el sur del país, en los que se identifica como la enfermedad, como la tos blanca, ¿no? Y de ahí partir a conocer un poquito más. Bueno, el segundo paso entonces sería, este punto es como el personal de salud informa a la comunidad sobre la enfermedad. Pero el segundo paso es cómo la comunidad amplía la visión de esa problemática en salud. Algunas preguntas que podríamos hacer es si conocía la enfermedad, lo identifica como problemática prioritaria y cuál es el plan de acción, si es que hay alguno, para atender esta problemática. Les platico de un ejemplo que se hizo ya hace varios años, en un intento, justamente en un ejercicio de aplicar este modelo intercultural en un municipio, y pues obviamente se priorizaron las actividades con base en la visión epidemiológica, ¿no? Y lo que se veía pues era una muy alta mortalidad materna en ese lugar. Sin embargo, al hacer este proceso de escucha activa, y se identificó que esta comunidad ni siquiera consideraba la mortalidad materna como un problema. Sí, sucedía, sí, ocurría, pero pues no era algo fuera de lo común. Era algo ya esperado, ¿no? No deseado, pero sí no sorprendente para la comunidad. Y otras problemáticas de salud, pues ni siquiera se tenían identificadas. Es un ejemplo de lo que puede suceder cuando nos acercamos a escuchar a la comunidad, qué es lo que ellos identifican como prioridad de salud. El siguiente paso sería cómo la comunidad presenta su visión de la problemática y solicita colaboración de la institución. Bueno, aquí ya llegamos a informarles, oye, ¿sabes qué? Si hay un problema muy serio de tuberculosis en tu comunidad, ¿qué crees que podríamos hacer? ¿Hay alguien que cura algo así con medicina tradicional? ¿Quién es? ¿Quién la trata? ¿Crees que podría interesarse en acercarse? ¿Y cómo lo interpretan? ¿Es un frío? ¿Es un calor? ¿Es por la comida? ¿Es por qué? ¿No? Y finalmente, entonces,
El último paso es justamente la institución se retroalimenta y por fin se amplía la visión de la problemática de la comunidad para poder ya recomendar acciones mucho más concretas, integrales y sumadas a la comunidad que generen esa sinergia en el cuidado de la salud, en este caso en la atención de la tuberculosis en particular. Esto también lo escuchaba en la mañana, no es que se asusten y digan, chin, pero pues yo tengo 20 consultas en la mañana, no me va a dar tiempo de estar haciendo estos encuentros de enriquecimiento mutuo, ¿no? No se espera eso. La verdad es que el abordaje, tanto con población indígena como con población migrante, como con población desplazada, estos grupos que ustedes ya saben y se identifican como de riesgo o vulnerabilidad para padecer tuberculosis, la realidad es que hay gente que ya trabaja estos grupos y lo que se solicita, recomienda y monitorea es que se establezcan esta coordinación. Sí va a haber una solicitud de otorgamiento de servicios de salud en comunidades indígenas, sí se monitorea, ahorita les presento más o menos la información, pero el INALI, que por cierto ya va a ser parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el IMSS Bienestar, la Dirección de Planeación y Desarrollo en Salud, hay organismos descentralizados en cada entidad, la Dirección General de Promoción a la Salud y por supuesto todas las organizaciones no gubernamentales y los grupos organizados de la comunidad ya tienen amplia experiencia en este trabajo intercultural que les estoy comentando. Ejemplo de ello son las modificaciones en los hospitales que les mostré. Lo que tendríamos que hacer nosotros es justamente acercarnos a estas instituciones que ya tienen ese conocimiento para que nos ayuden en ese otorgamiento de servicios, en ese apoyo en la elaboración y difusión de material en lenguas indígenas. Y lo digo, insisto, no solamente en material escrito, ¿no? Pueden ser audios o estos nuevos carteles que se les conoce como paisaje lingüístico, es decir, son carteles sin letras, ¿no? Se puede solicitar también apoyo en capacitación. Si ustedes están interesados en recibir este curso más completo de interculturalidad de cualquier nivel de atención, ya sea de centro de salud, jurisdicción o a nivel estatal, pues me pueden escribir un correíto para ver si pueden abrirnos un grupo en el segundo semestre de este año para que sea la DGPLADES directamente quien los expertos en este tema, los que los capaciten en esta herramienta de interculturalidad. Se puede pedir asesoría y acompañamiento para talleres de enriquecimiento mutuo. Insisto, no es que lo hagamos nosotros, es que acompañemos, es que hagamos ruido para que estos encuentros de acompañamiento, enriquecimiento mutuo, perdón, también aborden el tema de la tuberculosis. Ellos lo van a continuar haciendo. La cuestión es que nosotros hagamos ruido en tuberculosis para que se considere dentro de las prioridades en estos talleres. Programas específicos de atención a población indígena, por supuesto. Están los comités de salud por parte de la Dirección General de Promoción, proyectos de medicina tradicional a través de la DGPLADES, diversos apoyos sociales a través incluso de instituciones que no pertenecen al sector salud. El chiste aquí y la clave es coordinación con otras instituciones, con otras direcciones y con otros programas. Así pues, lo que aterrizando ya en tuberculosis, lo que se solicita como gerentes o como integrantes de este gran equipo de atención a la tuberculosis es que se haga el impulso a las actividades coordinadas para la atención. Ya les dije cuáles son las instituciones, esto está replicado hasta nivel jurisdicción.
Seguramente muchos de los compañeros que me están escuchando ahorita ya están identificando quién es, ay, sí, el que lleva, la compañera que lleva el programa de comunidades saludables, por ejemplo, ¿no? O, ay, sí, el compañero alguna vez mencionó que tenía que hacer su comité de salud indígena. Voy a ver cómo está el asunto para que también se incluyan detecciones de tuberculosis en estos grupos. El segundo punto sería el fortalecimiento de las competencias culturales de los equipos. Les repito, esta capacitación, si bien yo les puedo dar una orientación general, pues es preferible siempre que lo den los expertos, quienes tienen esta amplia experiencia. Si están interesados, pues pueden acercarse y los contactamos con ellos. Finalmente, a nivel operativo, pues tendríamos que incorporar en las políticas de atención la pertinencia intercultural diferenciada, ¿no? Yo les mando regularmente, el año pasado no les envié, lo reconozco, cuáles son estos municipios que se consideran indígenas, cuáles son estos municipios con 40% y más de población indígena, en la que ustedes pueden focalizar sus actividades de detección, ¿no? Hay entidades, pues ustedes mismos lo saben, que tienen una amplia población indígena, generalmente están concentrados en el sur, Chiapas, Yucatán, Campeche, Oaxaca, Michoacán, un poco más dispersos en el centro y el norte, sobre todo el norte no tiene demasiadas comunidades indígenas originarias. Sin embargo, sí es la invitación a, uno, consideren las comunidades indígenas migrantes, y dos, acuérdense que el proceso de interculturalidad también se puede aplicar en los migrantes, y ahorita con tantos desplazados que tenemos, puede también ayudarles a generar una intervención mucho más dirigida y más exitosa, por lo tanto. Y por último, este tema del fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de la tuberculosis en grupos indígenas, pues eso sí nos corresponde totalmente a nosotros como integrantes del programa de tuberculosis. Es hasta hace 3 años que tenemos ya la posibilidad de hacer el seguimiento en la plataforma, en el Sistema Integral de Vigilancia Epidemiológica de la Tuberculosis, sobre la variable indígena de manera individual. Hasta antes del 2019, desgraciadamente, no contábamos con este dato. Nuestras mayores aproximaciones se hacían a través de los municipios indígenas que les comenté, por eso se los enviaba más seguido. Sin embargo, en esta ocasión, del 2019 para acá, ya tenemos la variable por persona. Se los comentaba la doctora Lulu en la mañana, está en el primer apartado de datos de identificación de la persona, y lo que nos solicitan son 3 variables. Si habla lengua indígena, si colocamos que sí habla lengua indígena, entonces se habilita el segundo botón, que es especificar la lengua, y se despliega el catálogo de 300 y más lenguas indígenas en el país. Y por último, la última variable de este tema es si es indígena o no. No son mutuamente excluyentes, no se tiene un candado aquí, desgraciadamente, hasta cierto punto, porque ahorita vemos lo que esto también tiene afecta en la calidad del dato, ¿no? Les decía, para que nos demos una idea de la problemática que representa la tuberculosis en comunidades, entre personas indígenas, perdón, para este 2021 tenemos un total de registros de 1,505. Ya nos estamos recuperando. En 2020 de plano bajamos hasta 1,300 casos, cuando estábamos reportando en 2019 hasta 1,900. Entonces, a pesar de que sí ya vamos incrementando un poquito más en los casos, aún no recuperamos los registros que tuvimos en un inicio de la plataforma en 2019. El 43% está en mujeres y el 55,6% de los casos son hombres.
Esta segunda tabla está muy apretada, muy encimada, sin embargo la quise dejar así por lo que también comentaron en la mañana y seguramente tratarán mañana a mucho más profundidad. Revisen, les encargo a ustedes como líderes en tuberculosis estas clasificaciones iniciales. Vean, tenemos por plataforma 29 casos nuevos resistentes. Cuando uno va a revisar cuáles son estos 29 casos y verificar si sí tienen sus pruebas de sensibilidad o cuál es su tipo de resistencia, pues en realidad están mal clasificados, no son nuevos resistentes, solo son nuevos. Entonces hay que revisar eso. Lo mismo a las recaídas a tratamiento estandarizado o individualizado, el reingreso por abandono a tratamiento estandarizado o individualizado, perdón. Por lo mismo que ya comentaron, estos son esquemas de segunda línea, estamos hablando de casos resistentes y cuando revisamos, pues no son tal. Hay que checar si tienen alguna duda en estos conceptos, mañana lo revisarán. Sin embargo, aún así, si persisten o algo sucede, pues estamos a su disposición para poder aclararlos. ¿Cuáles son los 10 principales grupos étnicos que presentan casos? Para 2021 destaca los nahuas, los tarahumaras y el grupo Setzal. Ustedes pueden ver los números aquí. Aquí una aclaración. Hay 242 casos en las que no tenemos cuál es el dato de la lengua que se está hablando. A pesar de que, como si ustedes recuerdan en la diapositiva anterior, tenemos 3 variables. Si habla, si es y si habla indígena, cuál es la lengua que habla y si es indígena. Nosotros, esto me faltó aclararlos en esta diapositiva, sumo los 3, es decir, que habla y es indígena, que no habla y que es indígena, y si habla indígena, que se especifique cuál es la lengua. Por eso, si ustedes observan acá, estoy sumando a los que son y hablan, a los que solo hablan y a los que solo son indígenas, por esta correlación con estas variables. Y aquí, a pesar de que estoy filtrando solo a los que mencionaron haber hablado una lengua indígena, aún así hay 242 registros en los que no me especifican a qué lengua nos estamos refiriendo. Entonces también aquí hay una pérdida de información importante que les pido revisemos desde el nivel local hasta los niveles estatales. Y otra situación que me llama la atención para este año es que solo hubo un registro de 37 lenguas, 37 etnias con casos de tuberculosis, cuando años anteriores, incluso en el 2020, hubo 47 etnias registradas. ¿Por qué destaco este dato? Porque 2020 nos pegó muchísimo, como lo vieron en la mañana con la doctora Fátima y con la doctora Lulú. 2020 tuvimos una caída de casos y de notificación por esta cuestión de la pandemia de COVID, y aún así tuvimos más registros que en este año 2021. Entonces, la invitación es a revisar esta concordancia, esta calidad del dato, para que no perdamos información y sobre todo repetir no es solamente cumplir con un número o un indicador, sino para que también podamos tomar decisiones mucho más dirigidas. Un ejemplo claro de ello es que, por ejemplo, estos 3 grupos, Náhuatl, Tarahumara y Setzal, han sido los 3 punteros en los últimos 3 años, siendo que llama la atención porque la población tarahumara no es necesariamente la más numerosa en el país. Se supone que son náhuatl, setzales y mayas, y sin embargo mayas, vean hasta qué lugar cayó, siendo que incluso por número de casos
en la mitad de lo que se reportó el año pasado. Entonces, este es un ejemplo de los análisis que pueden realizar al interior de sus entidades para ver sobre qué grupo dirigir más sus esfuerzos y solicitar el apoyo a las instituciones expertas en este tema, ¿no? Y por último, bueno, a manera como de resumen, les puedo comentar que hay muchos retos en la atención a la tuberculosis en población indígena, muchos más en migrantes, pero a grosso modo, de los datos que nos arroja plataforma, pues es que tenemos que garantizar el acceso a los servicios de salud y sobre todo a la oportunidad diagnóstica. Aquí no se olviden, soy muy reiterativa, pero es para que en verdad no crean que deben de trabajar y caminar solos. Apóyense de la comunidad y de las organizaciones de la sociedad civil que ya tiene trabajo avanzado en este tema. Por supuesto, otro reto es garantizar la atención con pertinencia cultural diferenciada. Hay estudios en este punto. Quisiera meramente como comentario de la red de investigadores en tuberculosis. Ya hay un par de investigaciones que están estudiando algunas plantas tradicionales que se utilizan en algunas regiones del país como parte de la medicina tradicional y están viendo cuál es el nivel de eficacia para el tratamiento de la tuberculosis y parecen los resultados preliminares que están bastante bien orientados. Ese conocimiento ancestral está bastante bien orientado, ¿no? Y el último, por supuesto, esta es una invitación muy particular a los estados que han tenido casos de tuberculosis meningia. Hemos identificado que algunos de estos estados repetidores, sus casos son justamente de comunidades indígenas. Entonces ahí sí tienen un gran reto en el diagnóstico oportuno y por supuesto cortar la cadena de transmisión para que estos lamentables casos de TB meningia no se presenten y generen estragos en la familia y la comunidad y por supuesto en la persona. Creo que es la última. Sin más, les dejo mi correo. Cualquier duda, comentario, acompañamiento que requieran, pues estoy a la orden y muchísimas gracias por permanecer hasta estas horas todavía. Gracias.